Saben que algo de lo que voy a compartir en esta mañana, que Dios puso en mi corazón, tiene que ver con este texto. Estamos recorriendo discípulos y en este día las dificultades. Ese es el tema de hoy, ¿no? Las dificultades del discípulo. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, Isaías capítulo 66, versículo 13, como introduciéndonos en esta mañana, dice: podemos leerlo juntos, Isaías 66, 13. Ponemos de pie, los invito, nos ponemos de pie, leemos el texto. Dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿No hay más? Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Saben que hace unos años estábamos jugando y con los chicos, con Sofía y con Daniel, y de golpe, de pronto, Sofía se cayó, se dio un tremendo golpe, pero fuerte. Y después de ese golpe se había caído, en la cintura, llorando. ¿A dónde fue? A los brazos de mamá, ¿no? Pero fue directo, ¿no? Los dos estábamos con Claudia asustados, preocupados, pero ella fue como naturalmente a los brazos de mamá. Y yo tenía una mezcla dentro entre ayuda, enojo porque se había caído, bronca, no sé. Pero me quedé con esa actitud y yo digo, qué bueno sería que alguna vez ella corra a los brazos de papá, naturalmente lo digo, ¿no? No lo digo para que se sienta mal porque todo chico corre a los brazos de la madre. De hecho lo dice el texto. Dice, como aquel que consuela, como una madre, dice, ¿no? Así que me propuse tratar de ser un papá más amoroso con ella y no retarla tanto, y para que naturalmente ella recurra a mis brazos, ¿no? Pero pensaba esta idea en esta mañana, que está en la palabra de Dios. Vamos a hablar de las dificultades del discípulo, pero quiero decir para empezar, el Señor te ama y te espera en sus brazos. El Señor te ama y te espera en sus brazos. ¿Vieron que Dios se compara con una mamá? El Dios todopoderoso, omnipotente de los cielos, fuerte, creador, invencible, dice, como una madre los voy a consolar. Que Él en esta mañana nos pueda iluminar y ayudar en nuestras dificultades, al recorrer juntos este tema, ¿sí? Oramos nuevamente, oramos. Señor, Padre poderoso, gracias por este día, por tu presencia. Corremos a tus brazos, corremos, Señor, a tus alas, a tu regazo, como dice la canción, como dice tu palabra. Corremos a ese lugar seguro en esta mañana. Llévanos por tu Espíritu Santo a ese lugar. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes saben que yo pensaba en la definición de dificultades. Se me va. Dificultades. ¿Hace falta definir dificultades? No. Tal vez cada uno podría definir, ¿no? Todos un día le dijimos sí al Señor, muchos de los que estamos aquí seguramente, y a partir de ese momento empezaron a llegar dificultades. ¿No? Podemos pensar en dificultades propias, por llamarlas de alguna manera. Las dificultades propias son las que vienen por ser discípulo de Jesús. Todo el que un día le dijo sí al Señor, el mismo Jesús dijo en Mateo 5, lo podemos leer juntos, Mateo capítulo 5,
Dice, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 y 12. Dificultades propias. ¿De qué? De ser un discípulo. Y lo asimila a los profetas. Así fueron con los profetas. Uno puede pensar también en dificultades personales, ¿no? En las dificultades que cada uno experimenta de manera personal al andar con el Señor, como un discípulo. Por ejemplo, ustedes no lo busquen, yo lo voy a leer. Cuando Pablo se encontró con el Señor, le dijo a Ananías, le dijo así, el Señor le dijo, Hechos 9:15, ve, tenía que ir a buscar a Saulo, que estaba ciego, por el encuentro con el Señor, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo tuvo dificultades personales que solo él atravesó por ser un discípulo del Señor. Nosotros no pasamos, y tal vez no pasaremos por las dificultades del apóstol Pablo. Recordemos la lista, ¿no? Azotado, en naufragios, ¿no? Pero sí vamos a pasar por nuestras propias dificultades por ser discípulos. Todos tenemos dificultades personales por ser discípulos, ¿no? Entonces, entrando en el tema, dificultades propias, dificultades personales y dificultades generales, podemos decirles. Hay un término que se usa que es pluripersonales, de todas las personas. Las dificultades de todas las personas. Dijo Jesús en San Juan 16:33, ¿cómo es el texto? Lo conocemos, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cantamos de la victoria esta mañana. Entonces, para entrar en nuestro tema de esta mañana, vamos a poner a un lado, no tan lejos, las dificultades propias. No vamos a hablar de las dificultades de un discípulo, como dijo Jesús en Mateo 5:11. No vamos a hablar de las dificultades generales de todas las personas, las pluripersonales, la inflación, la economía argentina, la guerra de Ucrania. ¿Qué más? El dengue. ¿Qué más? Los cortes de luz. Las dificultades que están todas las personas. Y nos vamos a concentrar en esta mañana, por la gracia de Dios, en las dificultades personales. Y ahora sí, vamos a pensar en este aspecto. Y vamos a diferenciar 3 momentos en nuestro mensaje en esta mañana. El momento de la conciencia de nuestras dificultades. Necesitamos tomar conciencia de nuestras dificultades. Porque sabemos lo que estamos pasando, pero no siempre llegamos a tomar la conciencia de lo que nos está pasando. ¿Se entiende? Hay veces que no somos conscientes totalmente, nos empiezan a pasar cosas como discípulos y decimos, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? No lo puedo terminar de entender, ¿no? Conciencia en nuestras dificultades. Ahora vamos a ver el conocimiento a la luz de la palabra de Dios de estas dificultades personales. Y vamos a ver un profeta, un paréntesis, que dijo Jesús, que se asimilaba a los profetas, en la vida del profeta Elías, y cómo él atravesó estas dificultades personales. Vamos juntos, capítulo 18, versículo 22 de Primera Reyes. Dificultades personales. Cada uno de nosotros tiene, los adolescentes tienen, alguno que no le va bien en la materia, alguno que por ser que dice que es discípulo de Jesús o que viene a la iglesia o que viene al club bíblico,
te dejan a un lado, no quieren compartir con vos. Cuando vas a una fiesta, te sentís un bichito medio raro, porque otros bailan y vos no bailás, porque otros fuman a tu edad y vos no fumás, porque otros tienen novio y vos no. Cada uno pasa dificultades personales, los mayores, matrimonios, jóvenes. Y en la vida del profeta Elías vamos a ver unas dificultades que él tuvo. Capítulo 18, versículo 22, dice, y Elías, leemos uno antes para entender, y acercándose Elías a todo el pueblo, este es el monte Carmelo donde iba a venir el fuego del cielo, ¿no? Recordamos. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado. ¿Repetimos juntos esta frase? Solo yo he quedado. ¿Otra vez? Solo yo he quedado. Todos tenemos una frase que se repite en nuestra mente. Elías tenía esa. Ahora, ¿por qué Elías dice esto? En el capítulo anterior, el texto dice que reinaba Acab, era un rey perverso, y Jezabel era su esposa, perversa. Esta mujer tenía 450 profetas de Baal en la mesa, comían con ella, y 400 profetas de Acera. Y el esposo lo toleraba y dice que se dejaba incitar por su esposa. Pero no solamente eso, sino que mataba a todos los profetas de Dios. Cuando Elías le dice al mayordomo de Acab que le vaya a avisar que él estaba presente, le dice, y ahora dice, tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías, acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Jehová, le responde el mayordomo, te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Ellos estaban matando a todos los profetas y este mayordomo los tomaba y los escondía para que no murieran. Este era el contexto de Elías. Y cuando se empieza a escribir su historia, hay una frase recurrente que lo empieza a acompañar. Solo yo he quedado. Y Elías va al monte Carmelo y le dice acá, vamos al monte y vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Le tiene que decir al rey de Israel. Y entonces van todos a ese lugar. Ellos arman el altar y no pasa nada. Claman a Baal y no le responde toda la tarde. Pero cuando llega el tiempo de Elías, hacen el sacrificio, hacen una zanja y le tiran 12 baldes de agua. Lo mojaron al sacrificio por orden de Elías. Y cuando él clamó, dice, Jehová, la oración, manifiéstate que eres el Dios. ¿Qué pasó? Descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la piedra y hasta lamió el agua. Eso pasó en este capítulo 18. Y ahí nomás terminaron con la vida de todos los profetas. Sin embargo, esta frase sigue acompañando al profeta Elías. Solo yo he quedado. Y Elías está en el monte Carmelo y el fuego y la manifestación de Dios están con él y él le dice al pueblo, solo yo he quedado. Esta era una dificultad personal encubierta, porque él estaba caminando en la voluntad de Dios, como muchos estamos tratando, tal vez alguno empieza a venir a la iglesia, tal vez otros de más tiempo, y está tratando de caminar en la voluntad de Dios, y empiezan a aparecer de costado dificultades que nos empiezan como a acompañar. Y uno piensa y dice, bueno, esto ya va a cambiar. Y sigue avanzando. Y esa dificultad sigue estando. No se va. Y Elías sigue sirviendo. Va al monte Carmelo, después mata a los profetas, capítulo 18. Ese mismo capítulo, bueno, en los anteriores, él predijo la sequía. Recordamos el texto. Él fue a la casa de la viuda de Sarepta. Él hacía grandes cosas para Dios. Elías servía. Y esta frase se le había instalado en su mente. Solo yo he quedado. Y resulta que un día, Jezabel, la esposa de Acab, le manda un mensajero y le dice, yo voy a poner tu vida como una de las que mataste de los profetas mañana.
voy a terminar con tu vida. Y ese mensaje enviado a Elías alborotó toda su vida. Dio vuelta a todos pata para arriba. Y aquella frase que había acompañado al profeta, solo yo he quedado, ahora está en el centro de su vida. Ahora Elías ya deja el ministerio tal vez, o de recordar que es un profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo. Y ahora esa frase se pone en el centro de su vida. Solo yo he quedado. Y entonces se va, dice el capítulo 19, para salvar su vida, deja al criado y se va debajo de un enebro y le pide a Dios que le quite la vida, que muera, ¿no? Y entonces aparece un ángel, le da pan y agua, recordamos la historia, sigue caminando 40 días y 40 noches, ¿a dónde va? Al monte Horeb, al monte de Dios, a buscar a Dios. ¿Y qué pasa en el monte Horeb? Dios se le manifiesta a Elías, recordamos, dice, en una cueva él estaba, y dice, versículo 9, y él se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. En el monte, en la presencia del Dios, él sigue con esta frase que ahora se puso en el centro de su vida. Esta dificultad personal que lo vino acompañando por mucho tiempo, ahora tomó el centro de su vida. ¿Y a dónde va con esto? Lo sigue acompañando al monte de Dios. Hay personas que nos pasa que empezamos a encontrar dificultades en nuestra vida, se la decimos al pueblo, como le dijo el profeta Elías, yo quedé solo, pero la dificultad no se resuelve con eso, ¿no? La compartimos, pero no alcanza, ¿no? No desaparece, no cambia. Elías sigue su camino, va al monte de Dios, lo busca a Dios, y Dios le pregunta, ¿qué te pasa, Elías? ¿Solo yo he quedado? Bueno, ok, ¿cambió eso? No, todavía sigue ahí, esa dificultad. Y entonces Dios le manifiesta a su persona, conocemos el texto, dice, pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un poderoso y un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Es decir, él tuvo ahí la manifestación personal de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Otra vez. Él se lo dijo al pueblo, él lo dijo en el monte de Dios, él lo vuelve a repetir en la manifestación personal de la presencia de Dios. Es cuando el Señor se acerca, ¿vieron? A veces en esos momentos de la mañana donde sentimos, aquí está el Señor, y casi como que no nos movemos. Ese era el silbo delicado y apacible. Y ahí vuelve a decir, solo yo he quedado. Pero no se resuelve. No desaparece eso de la vida de Elías. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces Dios le responde y le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y aquí viene, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
¿Y qué pasó con el solo yo he quedado de Elías? Sigue diciendo el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Siguió su camino, desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le había dado su palabra ante una dificultad personal que estaba encubierta. Y él ahora puede saber con esa palabra de Dios lo que Dios va a hacer en su dificultad, no lo que él piensa que va a pasar. ¿Verdad? Y entonces Elías vuelve y sigue con su vida. Este es el cuadro de Elías, ¿no? Ahora, bueno, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos con las dificultades al ver la vida de Elías? La ventaja que tenemos es que podemos armar el cuadro al revés. Nosotros vemos la vida de Elías, cómo él recorre, capítulo 17, 18, 19, y llega al monte, y ahí se resolvió su vida. Pero la pregunta es, ¿cuándo estuvieron los 7.000? ¿Cuándo estuvo la decisión de que Dios iba a guardar 7.000? ¿En el monte? No. Dios ya sabía que iba a guardar 7.000 hombres santos. ¿En qué momento estuvo? ¿Estuvo en el principio de la vida de Elías, en el capítulo 17, con la viuda de Sarepta, con el monte Carmelo? Sí. ¿Y entonces? Uno se pregunta, pero ¿y entonces, Elías? ¿Qué te pasa? ¿Que te sentís solo? ¿Que te querés morir? ¿Que te vas al monte? ¿Que decís yo he quedado y ya no me matan y no va a quedar nadie? Dios tiene 7.000. Claro, pero eso lo vemos al final de la vida de Elías. Elías no lo vio al principio. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y por eso queda este cuadro en la Biblia, para que al ver el cuadro completo nosotros podamos invertir este cuadro. Muchos de nosotros estamos pasando dificultades personales y empezamos a caminar con esas dificultades y no sabemos cómo van a terminar, ¿vieron? La depresión tiene que ver con que la persona pierde la esperanza, pierde las ganas de vivir. Dice, no sé qué me pasa, pero no me puedo levantar. No me puedo levantar de la cama, no me puedo levantar de la vida, no sé lo que va a pasar. Y si sos hombre y padre de familia y esposo, tenés la responsabilidad de guiar a tu casa y no sabés cómo hacerlo porque no hay fuerzas. Y entonces Elías nos enseña que podemos invertir el cuadro. Hermano querido, Elías nos enseña que podemos recibir lo que él recibió en Horeb en este momento de nuestra dificultad. Hermano, no hace falta que tengas que llegar al borde, tal vez de desear la muerte como alguno en esta mañana, o al borde de perder la esperanza. Y aun si es así, el Señor te alcanza, no te va a dejar. Pero podemos acercar la solución, la resolución de su dificultad. Entonces, ¿cómo se resuelve esa dificultad? Yo sé que todos estamos pensando en dificultades. Vienen a nuestra mente, ¿cuál es la dificultad? Tal vez dejar de pensar en otras personas, dejar de pensar en un familiar, en un hijo, en nadie, en uno. ¿Cuál es la dificultad recurrente que me está acompañando? ¿Cuál es esta aflicción que viene a mi vida una y otra vez? Como a Elías le aparecía, solo yo he quedado. Iba a su casa y solo yo he quedado. Iba al trabajo y solo yo he quedado. Iba a donde iba, en el auto, caminando, en bicicleta, y solo yo he quedado. ¿Cuál es? Es un tema la soledad. Hablamos con las personas mayores, muchas veces hablo con mamá y me dice, me cuesta estar sola. En esta mañana podemos invertir el cuadro de Elías. Gracias a Dios, que la palabra de Dios y la experiencia de sus siervos nos permiten invertir el cuadro. ¿Cómo sería invertir ese cuadro? Bueno, en esta dificultad encubierta, descubrirla y recibir una palabra de Dios hacia esa dificultad, querido hermano, hermana. Hay una palabra de Dios específica para esa dificultad. Y en esta mañana, por la gracia del Señor, la vas a recibir. Así que está atento, porque Él te la va a dar. Yo no la conozco, pero Él te la va a dar para que no tengas que atravesar todo ese camino y llegar hasta el borde de situaciones difíciles. Tomar esa palabra y vivir, porque se va a cumplir.
La palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre. Él es fiel y nos podemos tomar de esa palabra y caminar, porque Él lo va a hacer. Así que uno con Elías aprende en estas dificultades encubiertas cómo resolver esta aflicción. Pero vamos a pensar en un personaje más para luego ir a un tiempo especial, al tercer momento que les decía, de entregar nuestras dificultades al Señor. Pensar en el profeta Elías, no solo en el profeta, sino en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que lidiar no solo con aflicciones, sino con aguijones. ¿Qué es un aguijón? ¿Alguno una vez le picó una abeja? ¿Una avispa? Pica más fuerte la avispa. A Sofi, que le gusta la naturaleza. Una vez me picó una abeja a mí. Un dolor insoportable. Y más doloroso es sacarse el aguijón. ¿Vieron? Cuando alguien nos quiere ayudar para sacarnos el aguijón, duele más que el aguijón. Entonces no me lo saque, pero si no te lo saca te duele, y si te lo saca también te duele. Y Pablo dice en 2 Corintios 11, me fue enviado un mensajero de Satanás, un aguijón. Ahora, ese aguijón tiene nombre en nuestras vidas. Para Pablo se cree que era una persona. Muchos dicen que tenía que ver con una enfermedad de su vida, los ojos, pero hay otros escritores que coinciden en que era una persona, un mensajero que le tenía oposición con él. Como Elías, que recibió un mensajero de Jezabel. Era esa persona que a Pablo le pinchaba el brazo, la parte del cuerpo que le generaba dolor y no lo podía quitar. Muchos de nosotros tenemos también personas, ¿no? Hemos tenido compañeros, vecinos. A veces Paula me dice mis vecinos. Todos tenemos vecinos. Un padre difícil. Es como un aguijón. Una madre, un hijo rebelde. Compañeros que nos hacen la vida imposible, que nos tratan mal. Un aguijón. ¿Y qué le pasa a Pablo con este aguijón? Él dice, respecto de lo cual, 2 Corintios 12, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, versículo 7, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y para que no me enaltezca sobremanera. Este aguijón a Pablo le producía dolor, generaba un padecimiento y una humillación. Entonces Pablo estaba como muy incómodo con esto, muy incómodo. ¿Qué es lo que nos pone incómodo? ¿Qué es lo que nos enoja, no? Escuché una frase que dice, ¿cuál es tu pasión en tu vida? Bueno, tenés que prestar atención a lo que te enoja y a lo que te hace llorar. Interesante, ¿no? Sencillo. Pablo estaba incómodo con esto. Y entonces, ¿qué pasó con este aguijón? Él dice, le he pedido al Señor, ¿qué? ¿Que lo quite? ¿Cuántos oramos muchas veces y decís, Señor, sacame esta persona, por favor? Porque no, sean honestos conmigo, no van a decir que no, ¿eh? A ver, ¿les hago levantar la mano? ¿Se animan? ¿Cuántas veces dijimos, Señor, por favor, llévate a esta persona, sacalo de mi vida? ¿Por qué lo tengo que soportar? ¿O no? Sí, ¿no? Pablo dice, respecto de lo cual 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Qué bien que nos sentimos cuando Pablo pidió esto, ¿no? Porque no somos solo nosotros, ¿no? Gracias a Dios que Pablo pidió esto. Si no, nos sentiríamos más mal, ¿no? Ahora, pensemos en esto. Necesitamos prestar atención juntos. Elías decidió vivir, recordemos, una realidad durante un tiempo, solo he quedado,
que era irreal. ¿Lo decimos de nuevo? Elías aceptó vivir una realidad, solo yo he quedado, que cuando fue al monte entendió que era irreal. ¿Estamos? Podemos estar aceptando una realidad que Dios de arriba del cielo está diciendo, yo tengo otra realidad. Tu realidad visible, palpable, con tus sentidos, porque lo captás y es real, porque parece más real que cualquier cosa, es irreal porque yo tengo otra cosa. Ese era Elías. Ahora en Pablo, ¿qué pasa con Pablo? Pablo dice, tengo un aguijón, pido 3 veces que me lo saque y no se va. Que salga y no se va. ¿Qué pasa con Pablo? Bueno, Pablo decide en un tiempo de su vida, en ese paréntesis de los 3 ruegos, Pablo acepta irrealmente su realidad. Prestemos atención en esto. Prestemos atención en esto. Pablo acepta irrealmente lo que le está pasando. ¿Por qué irrealmente? Porque Pablo está pensando que Dios se lo saque, que Dios lo libre de esa situación. O sea, eso no es para él. ¿No les pasa a ustedes o a alguno que dice, no, esto no me puede estar pasando a mí? Yo no puedo tener un esposo tan complicado. No me puede pasar a mí. No puedo tener un hijo tan difícil. No, esto no me puede estar pasando, señora mía, que hay algo que está mal. ¿No? Entonces, en ese periodo de tiempo, Pablo vive una irrealidad porque está conviviendo con el aguijón, pero no está entendiendo que esa es la voluntad de Dios. No está aceptando eso. Es lo inverso a Elías. Elías acepta algo que no es la voluntad de Dios, que está solo, y Pablo no está aceptando su aguijón. Te lo digo con todo el amor y el dolor y la humildad de mi vida. Hay aguijones que hay que aceptar. Hay aguijones que hay que aceptar. Hay dolores que hay que aceptar. Porque en ese periodo de tiempo de 3 ruegos, Pablo no acepta su aguijón. Hasta que llega un momento que el Señor le responde y le dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente para este dolor, dice otra versión. Llega la palabra de Dios a ese aguijón, como llegó la palabra de Dios a la aflicción de Elías. Y entonces, ¿qué pasa en la vida de Pablo? Dice, por tanto, hay un giro en la vida de Pablo, hay un cambio. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Me voy a poner contento, me voy a poner feliz, más bien en mis debilidades. Mi hermano, ¿hay algo difícil en tu vida? Glóriate en eso. Oh, cuesta, sí. Glóriate en eso. Si es un aguijón que el Señor ha permitido en tu vida, Pablo dice, me voy a gloriar. ¿Por qué, Pablo? Porque para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos juntos, porque cuando soy débil, entonces soy... No estamos muy fuertes. Porque cuando soy débil, entonces soy... fuerte, ahí va queriendo, vamos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nunca sos más fuerte que cuando estás más débil, que cuando estás más humillado. Porque la gloria del Señor va a venir sobre tu vida y te va a mostrar algo increíble. Pablo transforma su aguijón en una bendición. ¿Cómo puede ser esto? Eso es lo que hace Dios. Transforma el aguijón en una bendición.
Mi hermano, lo que hace la diferencia es la aceptación. Hablamos de la aflicción de Elías y él estaba aceptando algo que era irreal. Tal vez estamos aceptando algo que lo quedó en la mente. Nos acompañó, nunca vas a hacer nada, sos un fracasado. Por todo lo que hiciste, ahora no vas a poder en toda tu vida lograr lo que soñarías. En vos nadie se fija, sos el último, no te buscan, no sos importante, Dios no te ama. Aflicciones, Dios se olvidó de mí. Y Elías acepta vivir con eso. Acepta hasta que llega un punto en su vida que Dios le dice, basta. ¿Sabes por qué, Elías? Porque eso no es así. Porque yo tengo 7.000 y no estás ni vas a estar solo. Y te vas a ir en un carro de fuego al cielo y te vas a ir en un torbellino y todos te van a recordar. Y Jesús va a hablar de Elías en el Nuevo Testamento. Termina Santiago hablando de Elías diciendo que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente y no llovió. Así te van a recordar. Porque llega un momento en la vida donde Dios empieza a aparecer y a hablarle a esas dificultades que han acompañado tu vida muchos años. Hay personas que corren en el ministerio, avanzan y llegan a un punto de su vida y se quiebran. ¿Y sabés qué dicen? No puedo más con esto. Fui abusado de chiquito. No lo puedo superar. Lloran. Se quiebran. Y así tantas cosas. Conflictos en el hogar que se sobrellevan. Hasta que llega un punto en la vida. Y podemos adelantar ese punto porque por la gracia de Dios nos permite decir que hay otra realidad. No aceptar esa realidad en esta mañana. Señor, yo no voy a aceptar lo que no sea tu voluntad. Podemos decirlo en nuestro corazón, Señor, yo no voy a aceptar lo que no sea tu voluntad. Hay aflicciones, pero yo no voy a aceptar lo que no sea tu voluntad. Las aflicciones están, pero yo quiero tu voluntad sobre esta aflicción. Podemos pensar en Pablo, que tenía un aguijón y que vivió un tiempo rogando que lo quite, que lo quite, que lo quite, y Dios no lo sacaba. Y entonces Pablo dice, ahora al revés, yo voy a aceptar esto. Hubo un momento de mi vida que con los aguijones que iban apareciendo, yo tuve que en la presencia de Dios decir, Señor, si vos lo mandás y si es tu voluntad, está bien. Está bien. Porque ¿saben lo que nos pasa? Que con los aguijones que nos pasan en la vida nos rebelan contra Dios. Y vamos a la presencia de Dios orando y rogando y pidiendo y alabando y cantando, pero en nuestro corazón hay rebeldía y hay inconformidad y hay falta de aceptación, porque no aceptamos que Dios está permitiendo eso. Hasta que Pablo dice, el Señor me dijo, bástate mi gracia, acepto el aguijón. Acepto. Y a partir de ahí, Dios derrama una gracia que sirve hasta nuestros días. Con esto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios te va a dar una gracia a partir de tu aguijón que no lo vas a poder comprender y que vas a alabar a Dios, aunque no lo creas, aunque hoy te cueste creerlo. Pero por esta situación difícil, buscando la presencia de Dios, vas a terminar alabando y dando gracias a Dios. Y decir, Señor, te doy gracias porque sos grande, porque has curado mi corazón, porque has vendado mis heridas, porque me das gracia en este aguijón, porque puedo sentir algo que no lo puedo explicar y porque hasta me das amor para ese aguijón que no merece. El último momento en esta mañana dijimos que íbamos a tener un momento final. Recorrimos el conocimiento a la luz de la palabra de Dios, la conciencia de las dificultades, el conocimiento. Pero en este momento podemos invitarnos entre todos a consagrar nuestras dificultades al Señor. ¿Cómo es esto de consagrar? Consagrar
Se consagra la vida, se consagra los bienes, se consagra lo que uno tiene. Consagrar la dificultad al Señor. No sé cuál sea, no sé cómo se llame, pero en esta mañana, en el nombre del Señor, vamos a animarnos a consagrar esa dificultad y acompañarnos unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque lo que le está pasando al otro es una cosa realmente difícil, seria. Es difícil. Pablo dice en Gálatas, cada uno llevará su carga. Pero cuando él habla a los hermanos dice, sobrellevad las cargas. Como si te pusieras al lado del hermano y le digas, yo te ayudo a llevar. No puedo llevarla yo porque no es mía, pero te voy a ayudar. Te voy a animar. Te voy a decir, Dios va a transformar eso en una bendición como en esta mañana. Y en este momento de consagración, vamos a entregarle al Señor esa aflicción, ese aguijón. Eso que ha humillado tu vida por muchos años. Eso que te ha destruido. Eso que ha quitado tus esperanzas. Eso que ha quitado tus ganas de vivir, tus ganas de ser. Vamos a entregarle eso al Señor. Consagrárselo a Él todo entero. Y a partir de ahí caminar en un proceso de luz con su palabra. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios llegando a una situación específica. Dios te va a dar una palabra para ese aguijón. Dios te va a dar una palabra para esa aflicción. Así que vamos a ponernos de pie con una música, si pueden, los músicos suaves, y vamos a la presencia del Señor a poder entregar, consagrar nuestras aflicciones. Ya estamos terminando, pero este es un momento muy especial. ¿Sabes por qué? Porque los brazos del Padre te están esperando. Los brazos de papá. Tal vez no tenés una imagen tierna de tu papá. Tal vez no te acordás que te haya abrazado, que te haya besado. Tal vez no te acordás que te haya llorado con vos. Pero hoy estamos con el Padre Celestial. Y ese Padre sí llora con vos. Y ese Padre cura tus heridas. Le pone aceite y vino. Y ese Padre te abraza. Y sana tu dolor. Y el mío en esta mañana. Vamos a la presencia del Señor. A los brazos del Señor. A entregarle ahí nuestro dolor. Entrega al Señor tu dolor, tu dificultad, tus preguntas. Estás solo con el Señor. Entrega tu vida, entrega tus pensamientos. No luches más. Señor, acepto. Tal vez aceptar algún aguijón. Tal vez romper con una realidad que es irreal, porque sos un hijo precioso de Dios, porque sos un hijo amado, lavado con la sangre de Jesús, porque la herencia es el cielo, el Hijo del Rey. Dios te ama. Dios te ama, mi querido hermano. Dios te ama. Dios te ama. Siempre te va a amar. Dios te ama.
Señor, qué precioso es tu nombre, qué consoladora es tu persona. Padre eterno, príncipe de paz. De paz, Señor. De paz. ¿Cuántos conflictos? Señor, que tu Santo Espíritu recorra este lugar y pueda ayudarnos en nuestra debilidad, en nuestras dificultades, en esa dificultad que cada uno tiene, y poner el bálsamo de tu gracia, Señor. Señor, sánanos, lava nuestras heridas y abrázanos. Y abrázanos en esta mañana. Gracias, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre. Te alabamos por siempre. Por siempre, Señor. En Cristo Jesús.